Ya nos atrasamos. Bien, entonces en el otro estamos diciendo nos habíamos quedado, sí, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este, pues vimos cómo sucedió esta catástrofe, ¿no? De hecho, hay quienes dicen que si juntamos todas las guerras que ocurrieron antes de 1914, eh, esta Primera Guerra Mundial fue peor que todas ellas. O sea, una sola guerra, esta llamada Primera Guerra Mundial, fue peor que todas las guerras que sucedieron en siglos anteriores. Entonces, es increíble, ¿no? O sea, la devastación que causó una devastación tan terrible, muertes, ¿no? Tan terrible, que dice que las personas que murieron en todas las guerras anteriores del siglo XX o anteriores al 1914 fueron menos que las que murieron en esa guerra. O sea, en una sola guerra murieron más personas que en varios siglos. Solo para tener una idea de qué tan terrible fue, ¿no? Trágica. Entonces, de hecho ahí lo decía en el PDF, ¿no? Que les mandé. Ahí dice las consecuencias. Entonces, estaba por acá. Ya vimos cómo sucedió. Sucedió por estos pleitos que tenían este, estas, ¿cómo se llama? Potencias mundiales, ¿no? O sea, principalmente los países europeos. Ahora, y también, como les decía la vez pasada, estudiar historia, o sea, de hecho todo, ¿no? Todo lo que estudiamos nos sirve de algo. No, no es nada más por perder el tiempo, o sea, más ay, porque quiero pasar el examen o porque me lo están pidiendo en mi trabajo, no. Sino que estudiar nos sirve para muchas cosas. No solamente para pasar un examen o para que me acepten en cierto trabajo, no. Nos sirve para un montón de cosas, incluso hasta en nuestra propia vida, ¿no? Personal. Entonces, pero en este caso, la historia, ¿para qué nos sirve? Para ver todo lo que sucedió en el pasado y no cometer los mismos errores. O por ejemplo, si vamos a tomar una decisión o si vamos a tomar una decisión de quién nos va a gobernar, por ejemplo, pues como que decidir mejor, ¿no? Cosas así. Entonces, pero el caso es que sí nos sirve. O para entender, por ejemplo, cómo está el mundo, por qué, por qué hay ciertos países, ¿no? Donde abunda las riquezas y otros donde son muy pobres. O sea, ¿por qué está el mundo así, no? Muy injusto. Que unos son muy ricos y otros son muy pobres, ¿no? Bueno, o por qué existen esos llamados países de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Porque, o sea, ¿cómo es que lograron, por ejemplo, los países del primer mundo, cómo es que lograron hacerse tan ricos? ¿No? Y los de tercer mundo, ¿por qué son tan pobres? Pues todo esto, todo lo que ya vimos, pues nos debió haber servido para entender todo eso. En el caso de los países europeos, por qué son tan ricos? Primero acuérdense que, este, primero por el Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano se asentó allá en Europa, ¿no? En el occidente y en el oriente. Y este imperio, pues, fue sumamente poderoso, ¿no? Entonces, y todo lo que son países ahorita de Europa eran parte de este imperio. Que España, que Francia, que Gran Bretaña, todos esos eran parte de este imperio romano.
Entonces, por esa razón es que son muy poderosos. Y luego ya después de que se desbarató ese imperio romano, pues, ¿qué pasó con estos lugares, ¿no? Que eran provincias de ese imperio. Se convirtieron en reinos. Bueno, algunos se convirtieron en reinos y otros, pues, siguieron siendo imperio, ¿no? Y así como reinos o imperios, ¿qué hicieron? Pues, se se quedaron cruzados de manos, no. Pues, vieron seguir creciendo en su poder. Entonces, ¿cómo? Eh, pues, ganando territorios, eh, dominando, o sea, el absolutismo, ¿no? Que vimos, imponiendo su poder sobre otras personas, sobre otros pueblos, ¿no? Que conquistaban. Entonces, así como también hacían los romanos, ¿no? Los romanos lo mismo hicieron. Por eso es que se lograron lograron extenderse tanto. Y entonces, es lo que estuvo pasando. O sea, tanto absolutismo, ¿no? Que el rey, pues el que mandaba todo, entonces así creció su poder. Y entonces, con los mismos, personas de su reino. Acuérdense que había una clase que estaba más abajo, los siervos y esclavos, ¿no? Entonces, a eso los explotaba y con eso, pues prácticamente se enriquecían. Entonces, a base de la explotación de los siervos y esclavos, a todos los esclavos, ¿no? Bueno, también los siervos. Entonces, esos reinos se iban volviendo poderosos, porque estos siervos esclavos trabajaban, pero dura, tremendamente, muy duramente, sin pagos y nada, sin prestaciones, nada, nada más así gratis. O sea, entonces, bueno, a cambio de ciertas cosas, ¿no? Pero prácticamente podemos decir que nada. Entonces, eh, entonces, a base de la explotación es como estos reinos se fueron fortaleciendo. Y luego también, pues, conquistas, ¿no? Más adelante se pusieron a conquistar, así como los romanos, ¿no? Los romanos le siguieron le siguieron el hilo a los romanos. Entonces ya después empezaron también a buscar expandirse. Entonces, y sin embargo, después vimos que hubo ¿no? Hubo ciertos obstáculos, ¿no? Principalmente los musulmanes que también querían expandirse, y entonces hubo esta rivalidad entre esos europeos y los musulmanes, ¿no? Los musulmanes, como dijimos, eran los árabes, los turcos, ¿no? Los turcos otomanos. Por eso también el imperio se le conocía como el Imperio Otomano. Bueno, entonces, y luego ya después, cuando lograron los europeos expandirse, entonces llegaron, por ejemplo, a América. ¿Y qué hicieron en América? Pues explotar. Entonces, a base de si ya, o sea, ya se habían enriquecido por explotar a las personas de sus mismos reinos, entonces ahora iban a explotar a personas de otros lugares, ¿no? Entonces, esa explotación y en el caso de América, por ejemplo, esos lugares, esas colonias, pues las explotaron y además ¿cómo se dice? Las ahí saquearon. Hernán Cortés, por ejemplo, como vivimos, estaba decidido a venir a Tenochtitlan. ¿Para qué? ¿Para ver su cara bonita al emperador? No, sino para quitarle sus tesoros, ¿no? O sea, él ya sabía que, que había mucho oro allá en Tenochtitlan. Entonces, para eso, de hecho, por eso no lo lograban convencer de que acuérdense que ¿cómo se llama? El emperador Moctezuma intentó convencerlo de que se vaya, pero él no se iba. ¿Por qué? Porque sabía que esto no era lo único que tenían ahí, Javier tenía mucho más. Entonces dice, me voy a ir, ¿no? O sea, Cuauhtémoc, no Cuauhtémoc, Moctezuma pensaba que con esa
poquita cosa que le daban, con eso se iba a convencer, eh, ¿cómo se llama? Hernán Cortés, ya, con eso ya me voy, no, pues no, porque él ya sabía que había muchísimo más riquezas allá. Entonces, con ese poquito que le daban, pues no. Entonces, entonces así, ¿no? Ya después, por ejemplo, entonces por eso se fortalecieron estos países, estos lugares. Muy bien. Ahora, Estados Unidos está en América, pero también esto se convirtió en una potencia. ¿Por qué? Bueno, porque como dijimos, porque Estados Unidos logró su independencia antes, ¿no? A diferencia de otras colonias de América, por ejemplo, como México, ¿no? Y otros países ahorita que son países. Este, Estados Unidos logró su independencia rápido. En tan solo o de hecho menos de un siglo, logró su independencia. O sea, solamente fue invadido por los británicos, menos de un siglo. En cambio, México, lo que es México actualmente, o sea, lo que era la Nueva España, fue invadido 3 siglos por los europeos. Entonces, no es lo mismo no es lo mismo ser invadido y saqueado, ¿no? Explotado por 3 siglos, que nada más por un siglo o incluso menos que un siglo. Entonces, y en el año que ellos lograron su independencia fue en 1780 y tantos, 87, si no me equivoco. Y entonces, y para ese tiempo, pues es cuando los europeos estaban con su imperialismo, ¿no? O sea, ya anteriormente se habían realizado el colonialismo, ¿no? Principalmente en América y parte de África, pero principalmente en América. Ahora que muchos países, muchos de esos lugares de América ya estaban logrando su independencia, entonces ahora a ellos se les ocurre emprender otra cosa que se le llama imperialismo, ¿no? Y ahora ya, pues ya no en América, porque pues América, pues ya prácticamente ya mayor parte para ese tiempo ya había logrado su independencia, o estaba en proceso, ¿no? Entonces, no, ya no les convenía ir a América. Entonces, ahorita, ¿dónde iban a ir? Pues en otros lados, en otros continentes, como por ejemplo en Asia y principalmente en África. Entonces, este, y como siempre, ¿no? Siempre ponían una excusa. En el caso del colonialismo era para evangelizar, decían ellos, ¿no? Y en el caso del imperialismo, la excusa fue para, según ellos, ayudar económicamente a esos lugares. Aunque realmente los que iban a ayudarse eran ellos, porque pues lo que iban, su intención, verdadera intención era realmente conseguir mano de obra barata. O sea, explotar esos lugares, en otras palabras. Entonces, eh, pero como en este caso, pues ya estaba esta revolución industrial, la explotación pues ya no se iba, bueno, se supone, ¿no? Se supone que ya no se iba a ver tan terrible como en el colonialismo, porque en el colonialismo pues prácticamente no había nada, ¿no? Entonces todo tenían que hacerlo por ellos mismos. Pero ya ahora en el imperialismo pues ya había estas máquinas, ¿no? Que se habían producido por la revolución industrial. Entonces se supone que con estas máquinas pues ya no iba a ser tanta la explotación, ¿no? Entonces, aunque no, aunque pues entre comillas, ¿no? Porque siempre, realmente sí, siempre fue terrible. Entonces, y se supone, y además para ese tiempo ya estaba, ¿cómo se llama? El, ¿Cómo se dice? El movimiento ese, ¿cómo se llama? La ilustración. Y acuérdense que ese movimiento principalmente buscaba la libertad, ¿no? Los derechos y todo eso. Y y de hecho buscaba acabar con la esclavitud, ¿no? Entonces, eh,
Entonces, se supone también que es una total diferencia con el colonialismo y el imperialismo. En el colonialismo sí había una abierta y, ¿cómo se dice?, descarada esclavitud, mientras que en el imperialismo se supone que ya se estaba luchando para acabar con la esclavitud. Entonces se supone que no, ya no había, entre comillas, ¿no? Porque realmente sí, sí siempre existía, porque pues, los estaban explotando terriblemente, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ya, o sea, era una esclavitud ya no tan descarada y terrible, ¿cómo se dice? Abierta como en el colonialismo, pero pues a fin de cuentas siempre era esclavitud, ¿no? Entonces, y otra cosa que también ya no se supone que tampoco ya no había absolutismo, porque los burgueses pues prácticamente habían acabado con este sistema, ¿no?, absolutista. Aunque los burgueses también se convirtieron en absolutistas, ¿no? O sea, acabaron con algo que ellos mismos iban a realizar, ¿no? O sea, entonces prácticamente no cambió nada, no cambió prácticamente nada la cosa, ¿no? O la situación. De hecho, como vimos en ese videíto, ¿no? Sacaron ese videíto que vimos, que decían esos siervos, este, porque antes pues eran explotados por los nobles, ¿no? En, en la, en la, en la, en el feudalismo eran explotados por los nobles. Este, y ahora ¿cómo se dice? En este sistema, ¿cómo se llama? Del capitalismo, por parte de los burgueses, ajá, encabezado por los burgueses. Pues se supone que ya no va a ser así, pero dice este videito, este, pues ahora ya somos libres, como decía. Pues, eh, ya son libres, aunque les vamos a pagar sueldos miserables, pero bueno, dice. Y después dice el siervo, este sistema no me va a gustar tampoco, dice. Entonces, pues que a poco así que cambió gran cosa, ¿no? O sea, entonces, siguió habiendo, aunque no así, se supone que no tan descarado, pero siguió habiendo esclavitud. Bueno, entonces, prácticamente este pleito entre estas naciones, o sea, obviamente mientras más colonias consiguieran, más poderosos se volvían. Y como eso es lo que principalmente les interesaba a ellos, o sea, no les interesaba ayudar a nadie. Era una excusa nada más, pero realmente, o sea, no, 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 o sea, no era su principal interés. Su principal interés era enriquecerse, ¿no? Volverse más poderosos. Entonces, eh, por eso estaban peleando entre ellos, por colonias, porque su objetivo principal, pues era ese, ¿no? Ser más poderosos, más ricos. Entonces, y ya pues ya no se ponían de acuerdo, que este invadía este lugar, que el otro invadía al otro, o sea, ¿no? Entonces, y se supone que hicieron estas conferencias, ¿no? En Berlín. Bueno, primero fue un congreso, ¿no? Primero fue un congreso ¿qué año dijimos? 1800, creo que 48, si no me equivoco. Y luego fue una conferencia en 1884, ¿no? Habíamos dicho, sí. Entonces, se supone que estas dos fue como para que lleguen a un acuerdo, ¿no? O sea, para que ya no sé que este invade al otro y que no sé qué no, sino que lleguen a cierto acuerdo, ¿no? Aunque esto pues no funcionó porque pues causó rivalidades, como vimos, ¿no? Rusia, por ejemplo, que se había aliado, entre comillas, con Alemania y Austria-Hungría, ¿no? Pero no le gustó el acuerdo en que llegaron en una de esas, en el Congreso de Berlín,
Y entonces por eso se enemistó con Austria-Hungría, ¿no? Y y entonces desde ahí empezaron a pelearse, ¿no? Por estos, lo que vimos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los Balcanes, ¿no? Que es parte de los pueblos eslavos, ¿no? Y ahí, pues también encontramos a estos lugares como, por ejemplo, Serbia, ¿no? Bosnia, ¿no? Entonces, entonces ahí, y entonces estaban peleando, ¿no? Y entonces, ahora bien, estos lugares no querían a los, este, bueno, y entonces Austria-Hungría, pues ya había empezado a meter su cuchara, como dice, ¿no? Coloquialmente, en esos lugares, y entonces ya estaba interviniendo para conquistar esos lugares. Y entonces por eso los eh, habitantes los Balcanes, principalmente los serbios, no estaban de acuerdo, entonces por eso querían una independencia, ¿no? Y luego se les unieron otros pueblos eslavos, ¿no? De hecho, ellos buscaban la unificación de los pueblos eslavos, bajo otro gobierno que no sea de los austrohúngaros. Y entonces por eso planearon esto. Y entonces allá en Bosnia, en un lugar que se llama Sarajevo, ¿no? Ahí es donde entonces, eh, o sea, ahí fue a visitar ¿cómo se llama? El archiduque el archiduque de Austria-Hungría, y ahí es donde uno de estos, revolucionarios que buscaban la independencia, ¿no? De Austria-Hungría, de esas potencias, de esas grandes potencias, y entonces, este, dice que, pues, eh, allá fue en julio, ¿no? Julio de 1914, habíamos dicho. Este, ay, no me acuerdo ahorita la fecha, pero, bueno, aquí lo dice, vamos a ver. Fue en 28, 28 de junio de 1914. Y la guerra empezó el siguiente día, el 29 de junio. ¿Y cómo empezó la guerra? Pues porque, por todos esos pleitos que habían tenido, pero principalmente por este asesinato del archiduque austriaco, porque Austria-Hungría lo tomó como una ofensa por parte de Serbia. Entonces, por eso le puso un ultimátum, ¿no? Como para que arregle esa situación, pero dice que Serbia no hizo nada. Y entonces al siguiente día le declaran la guerra, y no solo eso, sino que llevan sus tropas en los territorios de Serbia. Y ya entonces así empieza la guerra. Y entonces dice Rusia, que también buscaba conquistar estos pueblos eslavos, entonces dice intervino a favor de Serbia. Y luego a su vez Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia e invadió Bélgica. Inglaterra entró en el conflicto en favor de Francia y se conformaron las alianzas. Entonces, y entonces, y estas alianzas ya se habían formado antes, porque ya estos pleitos pues ya habían surgido mucho antes de este año 1914. Desde el siglo anterior, el 1800 y tanto, el siglo, o sea, la guerra fue el siglo XX, pero los pleitos empezaron desde el siglo XIX. De hecho, sí, desde el siglo XIX. Entonces, este, entonces por eso se empezaron a liar, porque si este, si este país me ataca, pues tengo con quién apoyarme, ¿no? Entonces, como vimos acá en estos círculos,
Rusia hizo un tratado, una alianza con, bueno, alianza, no tratado, una alianza con Francia en ¿qué? 1894. Y luego, este, entonces ya Alemania, pues como dijimos, bueno, mejor dicho, Alemania se había, antes, no luego, antes, Alemania se había unido con Austria-Hungría, ¿no? Porque pues, este, dice, por si Alemania, pues acuérdense que pues, este, era el último que había llegado al reparto de tierras. Entonces, eh, entonces por esas razones que Gran Bretaña ya se había fortalecido más. Francia también era el segundo más poderoso. Entonces, por si estos dos que son más poderosos, que ya se volvieron más poderosos que yo, me atacan, entonces mejor busco algún apoyo, ¿no? Entonces apoyo con Austria-Hungría. Y luego, pues ya como vimos, se había unido con Rusia, ¿no? Pero como no le gusta, como dijimos, a Rusia no le gustó el acuerdo que llegaron y por eso se separó. Y más adelante, en 1894, se une con Francia, ¿no? Y luego, pues Italia vino a sustituir a Rusia. En 1882, Italia, Austria-Hungría y Alemania se alían. Y Rusia se alía con Francia, ¿no? En 1894. Y en 1904, Francia se hace un tratado con Reino Unido para acabar con sus diferencias, porque también se estaban peleando también entre ellos, ¿no? Por ser las más grandes, las dos más grandes potencias. Entonces, dicen acabar con sus rivalidades y entonces dice que se alían y forman lo que se le conoce como la Entente Cordial, ¿no? Y ya entonces en 1907, ya en Rusia, que al principio solamente se había aliado con Francia, ahora también se alía con Reino Unido. Y entonces ya estas tres pues ya quedan unidas, ¿no? Rusia, Francia y Reino Unido. Entonces al principio solamente se había unido Rusia y Francia. Y luego a su vez solamente Francia y Reino Unido. Pero ya en 1907 ya se unen estos tres. Y forman la Triple Entente. Y el otro se le llama la Triple Alianza. La de Italia, Alemania y Austria se le conoce como la Triple Alianza. Cuando se había unido Rusia, se le llamaba la Alianza de los Tres Emperadores. Se quita Rusia, entonces ahora se une Italia y ahora se le llama la Triple Alianza. Bueno, y entonces, como decía, aquí tenemos las consecuencias, ¿no? Ya dijimos que una de las consecuencias es que Alemania perdió muchos de sus territorios. Pero también hay consecuencias sociales, por ejemplo, eh, dice pérdidas humanas, dice, se calcula que murieron más de 9 millones de militares, 8 millones de civiles y que hubo 21 millones de heridos. Además, la Gran Guerra dejó un alto número de huérfanos. Y aquí nos va mencionando, ¿no? Las cosas, dice, el costo de la guerra supuso 30% de la riqueza de Francia, 32% de la riqueza de Inglaterra y 22% de la riqueza de Alemania. Los países quedaron endeudados. Ahora, eso después. Lo dice cambios políticos. Europa pierde protagonismo mundial. Bueno, cambios sociales. Incorporación de las mujeres al mundo laboral. Bueno, entonces, ya dijimos cómo se volvieron poderosos los europeos, ¿no? Ahora, Estados Unidos también parte, ya dijimos cómo.
porque se unió a este imperialismo, ¿no? Pero también otra razón por la que Estados Unidos se volvió poderoso es por esto que menciona aquí. De hecho, por eso no lo leí, porque era parte de lo que voy a mencionar ahorita. Dice, ahorita sí vamos a leerlo, dice, los países europeos quedaron endeudados con Estados Unidos y los vencidos tuvieron que pagar elevadas indemnizaciones. Pero es la parte, dice, los países quedaron endeudados con Estados Unidos. ¿Por qué dice eso? Porque como les había mencionado la vez pasada, Estados Unidos aprovechó esta guerra para volverse más rico. ¿Por qué? Bueno, porque la guerra estaba sucediendo en Europa, pero Estados Unidos, como sabemos, se encuentra en América, ¿no? Entonces, prácticamente Estados Unidos, pues en cierto, se puede decir que no le afectó la guerra, ¿no? En cierta forma. Entonces, o sea, los bombardeos y todo eso, pues prácticamente no llegaron a Estados Unidos, ¿no? Bueno, algunos sí, porque dice que sí bombardearon algunos barcos, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Este, pero mm, mínimamente, o sea, no así que digamos tan terriblemente, ¿no? Como en Europa. Entonces, entonces esa situación la aprovechó entonces Estados Unidos, que prácticamente el campo de guerra no estaba, o sea, Estados Unidos no estaba dentro del campo de guerra. Entonces, ¿qué hizo entonces Estados Unidos? Pues llamó a los ciudadanos, como les dije la vez pasada, para que le dieran dinero al gobierno. Y luego, con la promesa de que les van a devolver ese dinero con intereses a favor de ellos, o sea, a favor de los ciudadanos. O sea, que las personas podían darle dinero al gobierno y luego ese dinero lo iban a recuperar con intereses a favor de ellos. Entonces, si alguien le daba al gobierno cierta cantidad de dinero, entonces la iba a recuperar, pero ya no esa misma cantidad, sino más. Entonces, obviamente, a muchos les gustó, ¿no? A muchos les atrajo esa oferta. Entonces, este, ahora, ¿qué hizo Estados Unidos con ese dinero que le dio la gente? Y sobre todo los empresarios, ¿no? Pues lo que hizo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, es que fabricó armas y además prestó ese dinero a los países europeos que estaban en guerra. Entonces, por eso dice aquí que esos países quedaron en deuda con Estados Unidos, porque Estados Unidos, este dinero que le dio la gente, la ciudad, este, él se lo dio a los países europeos. Y además fabricó armas y otras cosas que necesitaban allá en Europa. Y todo eso se lo vendió a los europeos. Entonces, obviamente con intereses, ¿no? Entonces, entonces así Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se recuperó. O sea, obviamente tenía que devolver lo que le dio la gente, tenía que devolvérselo, ¿no? Porque es lo que había prometido. Entonces, para que no le afecte económicamente el gobierno, entonces, ¿qué hizo? Pues vamos a cobrarle intereses a esos países, entonces con eso nos recuperamos, ¿no? Entonces, pudo devolver el dinero a la gente como había prometido, con intereses, y además, y no consiste en no caer, no quebrarse, ¿no? Entonces, eh, y al contrario, en lugar de quebrarse, se hizo más rico. Entonces, porque le cobró un montón de intereses a esos países. Entonces, y no por poco tiempo, por un tiempo considerable, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso también fortaleció a Estados Unidos y lo convirtió en una potencia. Eh, y además, bueno, y aparte también lo mismo que los países europeos. Los países europeos habíamos dicho que se hicieron poderosos principalmente por la explotación, ¿no? Por la explotación laboral eh, por parte de aquellas personas, los esclavos, ¿no? Siervos. Entonces, las clases más bajas, ¿no? Los siervos y esclavos. Tanto de sus mismos reinos
y sobre todo de aquellas colonias que habían conquistado. Entonces, así se enriquecían los países europeos. Pues Estados Unidos lo mismo. Estados Unidos también se dedicó a explotar gente, a las personas que habían traído como esclavos, ¿no? Principalmente de África. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Ajá, o sea, ¿qué hicieron, por decir, el gobierno de Estados Unidos con esas personas? Bueno, antes cuando cuando era parte, una colonia de Gran Bretaña, ¿qué hacían con esas personas? Pues las explotaban, ¿no? Pues Estados Unidos, pues, aunque Estados Unidos habló de libertades y derechos y no sé qué, pero también siguieron explotando a esas personas. O sea, cuando Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña, no se acaba la explotación de esas personas. Siguió la explotación. Entonces, también así se volvió poderoso. Entonces, todas esas cosas hicieron poderoso a Estados Unidos. Primero, todo lo que dijimos, ¿no? Se unió al imperialismo, consiguió su independencia rápido. 3, explotó gente. Y 4, pues esto, ¿no? Que dijimos de que este, eh, le prestó dinero y vendió armas y otras cosas a los países que estaban en guerra con intereses. Entonces, por eso se volvió poderoso. Este, de hecho, como dice aquí, en esta otra parte, dice, Europa pierde protagonismo mundial, o sea, quiere decir que como que ya no ya no es tan poderoso. Mientras que Estados Unidos, Japón y Rusia aumentan su poder económico y político. Entonces, mientras que Estados Unidos, mejor dicho, mejor es que Europa reduce su poder en cierta forma. Dice, Estados Unidos, Japón y Rusia son los que se vuelven, son los que saltan, ¿no? Prácticamente, los que brincan en, en poder. Entonces, la guerra, pues afectó en cierta forma a los europeos, pero fortaleció a estos tres. Y sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos, que Estados Unidos, eh, aunque se había rivalizado y enemistado con Gran Bretaña, entonces al principio, ¿no? De hecho, se independizó de ellos. Pero en esta guerra, en esta Primera Guerra Mundial, se alía con Gran Bretaña. Entonces, prácticamente como que eh, se reconcilia en cierta forma, ¿no? Y entonces, y como Gran Bretaña habíamos dicho que era la máxima potencia, ¿no? Europea, se había vuelto la máxima potencia europea. Entonces, Estados Unidos, al aliarse con ella, entonces, pues, los dos congenian ¿no? Sus poderes. Y entonces, por eso también, Estados Unidos también por eso también se vuelve poderoso. Y tomando en cuenta, pues, que en los dos se habla el mismo idioma, ¿no? En Gran Bretaña se habla inglés, en Estados Unidos también se habla inglés. Y entonces ya terminando la Primera Guerra Mundial, estos tres se aumentan su poder, y sobre todo Estados Unidos llega a ser o sea, al principio ya era una potencia, ¿no? O sea, antes de la guerra ya era una potencia, pero después de esta guerra se vuelve mucho más, ¿no? Mucho más poderoso. Entonces, este, entonces después de la guerra, después de la Primera Guerra Mundial, los países que salen principalmente como poderosos son Estados Unidos y pues, y también Estados Unidos, entonces, eh, y Gran Bretaña pues también le convino pues, o sea, a Estados Unidos le convino la alianza con Gran Bretaña porque pues Gran Bretaña era la máxima potencia. Pero ahora que Gran Bretaña pues ya había entrado en esta guerra, ya se había afectado por esta guerra, pues ahora le conviene la alianza con Estados Unidos.
Entonces, entre ellas apoyaron. Bien, entonces, ahora, como estamos diciendo de México, pues en México, estoy invadido por 3 siglos, como dijimos, ¿no? 300 años, desde 1521 hasta 1821, por los españoles. Entonces, y luego, pues la independencia fue hasta 1821, ¿no? Entonces, ya por ese tiempo, pues los europeos, pues este, ya habían avanzado en su imperialismo. Entonces, prácticamente podemos decir que México consiguió tarde su independencia. Uno, dos, después de la independencia de México, ¿qué sucede? Bueno, en Estados Unidos, como dijimos, después de su independencia, la clase política, la clase privilegiada, ¿no? Principalmente de los blancos, blancos europeos, los hijos, ¿no? De los británicos, este, pues no tiene mucho desacuerdo en cuanto a cómo se va a gobernar en ese nuevo país. O sea, prácticamente es rápida la decisión, ¿no? Va a ser una república federal conformada por estados. Y por eso le ponen ese nombre, Estados Unidos de América, ¿no? Pero en México, no. En México llega tarde el imperialismo, como dijimos, y ahora no se enfoca en eso, no se enfoca en el imperialismo, sino en México se enfocan en decidir qué clase de gobierno va a haber aquí. Y no se deciden, como dijimos, ¿no? Se estaban peleando de que va a haber monarquía, que si va a haber república. Entonces, entonces ahí no se ponen de acuerdo. Y luego, ya después de tantos pleitos que tienen estos dos bandos, ¿no? Llamados los conservadores y los liberales, ya como que entre comillas ya se deciden. Entonces ya pues dicen, pues está bien, una república, ¿no? Pero, como dijimos, ¿no? Los liberales, perdón, los conservadores, eh, supuestamente ya habían aceptado, ¿no? Que iba a ser una república, pero no tan así, digamos, aceptado, porque todavía tienen en la mente eso del absolutismo, ¿no? Entonces, este, ¿qué hacen entonces? Proponen una república centralista. Y otra vez estamos diciendo sobre estas diferencias, ¿no? De hecho, les voy a enviar otra vez el link ese que les había enviado sobre estas diferencias ay, la república federal y centralista. Vamos a, por aquí se las había enviado. Espera, a ver, no, ay, no está, vamos a ver. Esta, cómo lo vimos. A cero que ay, no me acuerdo dónde estaba. Aquí. Bueno, o si no, lo voy a buscar otra vez. No sé. A ver, creo que voy a buscar, porque no sé dónde. Ahí está, creo que sí. Sí, ahí está. Ya vamos a hacerlo. Ahí está, ahí está. Entonces aquí nos dice las diferencias entre la república centralista y la federalista. Entonces simplemente hay que hacer clic aquí en ese enlace y nos va
nos menciona esa diferencia. Entonces dice, por ejemplo, acá que este, la República Centralista dice, bueno, primero nos habla de los representantes, ¿no? Porque también tuvieron, hubo representantes eh, de estas ideologías políticas. Por ejemplo, dice que los principales representantes del centralismo, dice Nicolás Bravo, Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante. Y del federalismo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerra. Y por acá nos menciona otros. Bueno, sí, era lo mismo. Luego acá nos empieza a decir, nos empieza a describir, ¿no? Por ejemplo, el centralista dice, no, es lo mismo. Ah, bueno, sí, perdón, abajo dice, dividía el país en, dividía el país en departamentos con leyes dictadas por un poder central. En el caso del federalismo, dice, dividía el país en estados libres y con legislaturas locales. Como les había dicho la vez pasada, actualmente todos los estados de acá de México se les considera soberanos. ¿Qué significa eso? Que tienen cierta libertad. O sea, por ejemplo, acá en Yucatán, en Campeche, cualquier otro estado, hay una constitución, ¿cómo se dice? Local. Entonces, un congreso local igual. Entonces, por ejemplo, ciertas decisiones, por ejemplo, que cuántos años va a pasar cierta persona en prisión por tal delito, que no sé qué, ah, se decide localmente, no se decide nacionalmente, sino localmente. Entonces, acá en Yucatán podría ser, por ejemplo, 42 años, ¿no? 42 años de prisión como máximo. Y en otro estado podría ser diferente. Entonces, y así con otras cosas. Entonces, eh, entonces los estados no tienen, ¿cómo se dice? O sea, no depende, por ejemplo, del presidente, ¿no? O del Congreso Nacional, no. Sino localmente tienen un Congreso. Entonces, de hecho, por ejemplo, sí. Por ejemplo, lo que estaba muy popular de hecho, hasta ahorita sigue, ¿no? Muy popular. Lo del matrimonio de igualitario, ¿no? El llamado matrimonio igualitario, o sea, entre, del mismo sexo. Hace algunos años, por ejemplo, en la Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades principales de México, pues ya se había aprobado ese tipo de matrimonio. Entonces, ya, o sea, las personas que, ¿no? que tenían ¿cómo se dice? Ay, no sé cómo se dice eso, esa característica, no sé cómo decirlo, pues ya podían hacer. O sea, en esos estados sí lo podían hacer. Pero otros como Yucatán, por ejemplo, Yucatán, Campeche, no creo, no se podía. Entonces, es lo que les digo, entonces no, porque es el mismo país, hay las mismas leyes, ¿no? Entonces, entonces los estados tienen eh, cierta independencia entre ellos. Entonces, por eso se les llama así se les llama Estado soberano, ¿no? Entonces, y esto viene del federalismo, ¿no? Porque en el centralismo lo que se estaba proponiendo es de que haya un poder central. O sea que, por decir, en la capital, ¿no? Que es la Ciudad de México, hay un congreso. Entonces, si tuviéramos una república centralista, no habría esta independencia que hay actualmente en los estados, sino más bien todo se decidiría allá en la capital. Y todos los estados tendrían que someterse a estas decisiones. Ajá, las decisiones que se tomen en el Congreso de la capital
todos los estados tendrían que someterse a esas decisiones. Por decir, y todo sería igual, ya no habría estas diferencias que mencionamos. Por decir, si en la Ciudad de México se aprobó cierta ley, entonces en todo México se va a aprobar. Por decir, con eso que les dije, ¿no? El matrimonio igualitario. Ah, que porque en la Ciudad de México ya se aprobó, entonces quiere decir que todo México se va a aprobar. O si en la Ciudad de México no se aprobó, pues en ningún lado de México se va a aprobar, ¿no? O no sé, o lo de los años de cárcel. En México, en la Ciudad de México, la capital, se decidió que lo máximo va a ser de 50 años. Pues lo mismo va a ser en todos los estados. Ya no va a haber esta diferencia o esta variación, ¿no? Entonces, así sería si fuera una república centralista. Pero en este caso, como tenemos una república federal, entonces por esa razón es que se conservó esa soberanía. Ahora aquí más abajo nos menciona otras características. Dice, bueno, eso lo dice, ya lo habíamos dicho. Dice, luego otra característica, dice, gobernantes que nombrados por el presidente. Gobernadores, perdón. Gobernadores nombrados por el presidente, en la centralista. Luego en la federalista dice, gobernadores electos por la gente. O sea que si tuviéramos una república centralista, no los ciudadanos elegirían a sus gobernadores, sino sería el presidente de la república. Entonces, si se tuviera, si se tuviera que decidir quién va a gobernar a un estado, este, entonces el gobierno, o sea, el presidente lo decidiría. Entonces, ya la gente no tendría que salir a votar, ¿no? Pues aquí vamos a proponer ciertos candidatos. No, no habría eso. El presidente directamente diría, pues tal persona va a ser gobernador en cierto estado. Entonces el presidente lo decidiría. Si fuera centralista, ¿no? Pero en este caso, como tenemos una república federalista, pues por eso es que hasta la fecha, pues vemos que la gente es la que decide quién va a ser el gobernador, ¿no? En su estado. Muy bien, ahora dice otra característica, se dice de la centralista, se divide, se divide al gobierno en cuatro poderes: legislativo, ejecutivo, judicial y supremo poder conservador. En el caso de la federalista, divide al gobierno en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Como sabemos, el poder ejecutivo, bueno, legislativo, perdón, es el que se encarga de hacer las leyes, ¿no? O sea, compuesto por la Cámara de Senadores y Diputados, ¿no? Ese es el poder legislativo, el que está compuesto por la Cámara de Diputados y Senadores. Son aquellos que legislan, o sea, que hacen leyes, ¿no? Entonces, ahora, el ejecutivo, pues, como su nombre lo dice, el que ejecuta, ¿no? Las leyes prácticamente, ¿no? O sea, en este caso sería, por ejemplo, el presidente, ¿no? Presidente, gobernador, principalmente ellos son los que componen este poder. Y el judicial, pues, es el que prácticamente castiga, ¿no? O dicta o determina, ¿cómo se llama? Eh, sanciones para las personas que incumplen, ¿no? Con la ley y todo eso. Entonces, en este caso, pues el poder judicial está principalmente conformado por los jueces, ¿no? Jueces y magistrados. Entonces, pues, básicamente sería en este caso, sería muy similar
el de la federalista y el centralista. Tendría estos mismos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero en el caso de la centralista tendría un poder más, que es el poder, dice el supremo poder conservador. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia sería, en el caso del centralista, este último poder que no estaría en el federalista, es el que prácticamente decidiría todo. O sea, los legisladores van a hacer leyes, van a proponer prácticamente las leyes, pero no ellos son las que van a aprobar o desaprobar, sino que este supremo poder conservador es el que haría eso. Este supremo poder conservador es el que decidiría, por ejemplo, las leyes, si se aprueba cierta ley o no. En cambio, actualmente, ¿quién es el que decide si se aprueba una ley o no? Pues el poder legislativo, ¿no? Entonces, el poder legislativo es el que aprueba o desaprueba leyes y es el que lleva a cabo, pues, estas leyes, ¿no? O sea, que las fundamenta, ¿no? En la Constitución, ¿no? Entonces, pero en el centralista serían este poder supremo conservador el que haría eso, el que decidiría aprobación o desaprobación. Entonces, dice, el supremo poder conservador tenía la intención de supervisar los otros tres poderes para que ninguno excediera sus funciones y podía declarar su incapacidad física o moral. Entonces, también eso. Entonces, también además de lo que mencionamos, este poder conservador tenía como que un poder superior a los otros tres. Sería como dice aquí, como que eh, dice, dice que iba a supervisar a estos tres poderes. Incluso podía declarar su incapacidad física o moral de alguno de ellos. Entonces, también podemos decir como un tipo de árbitro, ¿no? Podría ser así algo así como un tipo de árbitro entre estos tres poderes. Entonces, vamos a 1:42. Bueno, voy a otra vez. De 1828 a 1854, México tuvo cerca de 20 presidentes. Esto nos da una idea de la desorganización en la, ¿qué? En la que se vivía. Y si el país no fue anexado a los Estados Unidos tras la Guerra de Intervención, fue porque esta nación tenía problemas internos que desembocaron años después en la Guerra de Secesión. En cuanto al desorden provocado por las constantes pugnas liberales y conservadoras que originaron otras tantas guerras intes- ¿qué? Intestinas, podría asegurarse que Juárez rescató a la nación de estos males. Sin embargo, faltaba aún enfrentarse a otra invasión europea que exaltó la conciencia de nación, misma que se reflejó en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1861, lo que demostró que, pese a todas las adversidades, el país podría salir avante. Los liberales estaban orientados hacia una transformación social que generara una nueva estructura política, mientras que los conservadores buscaron mantener el poder económico y social de la Iglesia. Estas diferencias causaron la inestabilidad del país y afectaron su economía y desarrollo. Aquí ahondaremos sobre esa lucha
constante de la que surgió el segundo imperio mexicano. Bueno, entonces, bueno, antes, de hecho, claro, de hecho sí debemos ver primero esa página. Sí, ya está adelantado esto. No, debería ser acá, a partir de la página 27, mejor dicho. Sí, porque ya es aquí cuando ya se independiza México y dice Fundación del Estado Mexicano. Sí, era aquí de hecho. Y acá dice monarquismo y republicanismo. Porque primero acuérdense, se estaban peleando que si iba a haber república o si iba a haber monarquía, ¿no? Entonces, la primera disputa fue esa. ¿Va a haber república o va a haber monarquía, ¿no? Entonces, eh, lo que dice acá, dice la coronación del nuevo monarca al trono imperial tuvo lugar el 21 de julio de 1822. ¿Quién fue? Agustín de Iturbide. Acuérdense quién fue Iturbide. Aquel que eh, acabó, bueno, que al principio era enemigo, de hecho era el líder del ejército de de los realistas, pero después decidió cambiarse de bando, ¿no? Y se unió con Vicente Guerrero, que era el líder de los independentistas. Y entonces, y por este acuerdo que hizo con este Vicente Guerrero, es como eso en gran manera contribuyó a que se lograra la independencia. De hecho, como habíamos visto, escuchado en un audio, dice que decidió traicionar a los peninsulares, ¿no? Porque dice que lo habían, como que lo discriminaban, ¿no? En cierta forma. Entonces, este, pues él mismo es el que llegó a ser, él fue el primer gobernante que tuvo México, ya como país independiente. Agustín de Iturbide fue el primer gobernante que tuvo México, pero no como presidente, como actualmente, sino como emperador, porque mientras se discutía que si iba a haber monarquía, república, entonces eh, Iturbide aprovechó este conflicto que estaba sucediendo aquí y entonces dice, se proclamó eh, emperador el 18 de mayo de 1822. Pero dice que pues había muchos liberales que estaban en desacuerdo con la monarquía, ¿no? Que no querían regresar a lo mismo. Y por eso no duró mucho su gobierno, su imperio. El 21 de julio de 1822, este se... No, perdón, a ver, dice, el Congreso lo nombra, lo proclama emperador el 18 de mayo de 1822. Ya después, entonces, él empieza, dice, ya lo coronan como emperador el 21 de julio de 1822, pero dice, menos de un año gobernó Iturbide debido a los desacuerdos que tenía con el Congreso. Por lo que, con el pretexto de que los republicanos tomaban un complot para derrocarlo, el emperador ordenó el arresto de un crecido número de diputados y procedió a suprimirlo. A este acto de Iturbide respondieron los liberales con un levantamiento armado la, eh, la República, proclamando la República mediante el Plan de Casamata, encabezado por Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria. En Veracruz lo continuaron Vicente Guerrero y Nicolás Bravo en la Ciudad de México. Acuérdense de la coma. La coma nos indica una separación. Entonces, eh, después de Veracruz tenemos la coma. Entonces quiere decir que Antonio López de Santa Anna y Vicente Guerrero pues estaban en Veracruz.
y Vicente Guerrero y Nicolás Bravo estaban en la Ciudad de México. Con graves derrotas para los alzados se inició la contienda, pero la resistencia de Santa Anna en Veracruz y la acción política de las logias masónicas dieron a la revolución un sesgo contrario. Los generales iturbidistas terminaron por pasarse con el enemigo y adherirse al plan de Casamata, mediante el cual ponían fin a la guerra. Así, el 19 de marzo de 1823, Iturbide se vio obligado a abdicar y expatriarse. O sea, se tuvo que ir de México. Tuvo que renunciar e irse de México. Entonces, entonces, al principio entonces estaba esta rivalidad, ¿no? Monarquía-república. Y el principal líder de la monarquía, pues era Iturbide, ¿no? Y él, pues, se opuso dice que ordenó el arresto de diputados que eran liberales, ¿no? Y entonces los liberales responden, y entonces arman, hacen este levantamiento en contra de la monarquía de Agustín Iturbide. Y a este levantamiento le llaman el plan de Casamata. Y entonces, y al final dice que aquellos que habían apoyado a Iturbide se ponen del lado de los liberales. Y ya entonces ya se acaba la guerra. Y pues Iturbide pues se ve obligado a renunciar y pues ya retirarse de México, ¿no? Y entonces es cuando supuestamente ya se ponen de acuerdo que va a ser una república. Pero ahora viene otro conflicto. Ok, ya decidimos todos que va a ser una república. Ya expulsamos a Iturbide. Incluso los apoyadores de Iturbide se ponen del lado, ¿no? de los liberales a favor de la república. Entonces, todos contentos, México va a tener una república. No, porque ahora viene otro problema, otra rivalidad. Pues ahora los apoyadores de Iturbide supuestamente ya se habían puesto del lado de los republicanos, ¿cómo se llama? Liberales. Pero no, porque ahora proponen esto, ¿no? Del centralismo. Entonces, eh, como les había dicho, ¿no? Estas diferencias que tenían esos tipos de república. Dice, tras la aventura monárquica de Iturbide, bueno, ya son las dos. Vamos a leer esta parte y ya terminamos. Dice, tras la aventura monárquica de Iturbide, el Congreso Constituyente fue restablecido y se nombró enseguida un gobierno provisional, compuesto por 3 miembros: Guadalupe Victoria, Pedro Celestino, Negrete y Nicolás Bravo. Los federalistas aprovecharon la rebelión que derrocó a Iturbide para iniciar un movimiento separatista, con el propósito de proceder a una integración del Estado sobre el modelo de sistema federal. Rara fue entonces la provincia que no se independizó para reclamar acto seguido la reconstitución en forma federativa del Congo. La resistencia, no, la insistente presión de los federalistas forzó al Congreso Constituyente a tomar la decisión de disolverse y el 17 de junio de 1823 sentar las bases para la elección del nuevo Congreso. Este segundo Congreso Constituyente abrió sus sesiones el 7 de noviembre siguiente y propuso
dar satisfacción a los federalistas, para lo cual formuló y aprobó rápidamente un breve estatuto que sirvió para organizar el Estado federal y el gobierno mientras se elaboraba la Constitución. El Congreso terminó su principal obra el 4 de octubre de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Esta primera ley fundamental dio a la nación los ejes políticos que conservó, salvo en breves periodos el sistema federal como base del Estado y el régimen democrático, representativo y republicano como base del gobierno. Conforme a la Constitución, fueron elegidos el presidente y el vicepresidente de la República, Guadalupe Victoria para el primer cargo y Nicolás Bravo para el segundo. Victoria